Entonces, el tema de hoy es temperatura, presión y gases ideales. Entonces, vamos a comenzar primero con temperatura, después vamos a hablar de presión y después de gases ideales. Entonces, ¿qué es temperatura? Pues la vez pasada veíamos algo, pero hagámoslo esta vez como una cosa completa. Pues miren, ¿qué es calor? A lo largo de la historia, ¿sí? Primero que todo, ¿cuál es la idea que tienen los niños? Los niños tienen la idea de que las cosas tienen calor. Y esa es la idea intuitiva que nosotros tenemos todos. Y sí, las cosas tienen algo. Lo que pasa es que por la forma en que se hizo históricamente el desarrollo de la física, resultamos llamando calor a otra cosa, no a la idea intuitiva que tenemos. Ahorita vamos a ver a qué corresponde la idea intuitiva. O sea, lo que nosotros intuitivamente llamamos calor, en física se llama, ya vamos a ver qué. Pero por ahora entonces, digamos, ¿qué idea tienen los niños? Que las cosas tienen calor, que entre más calientes estén, más calor tienen, ¿sí? O sea, entre mayor temperatura tienen, ¿sí? Y que entre más masa tengan, más calor tienen. O sea, si yo tengo un vasito así de chiquito de agua a 80 grados centígrados y tengo ahora una garrafa a 80 grados centígrados, pues ellos dirán que aquí hay más calor. ¿Ven? Entonces, esa idea intuitiva de calor, ¿qué es? Lo que vamos a ver es que eso es energía cinética promedio. Pero entonces durante mucho tiempo sí hubo la idea de que el calor era una sustancia incluso, que entraba en los cuerpos y que si un cuerpo tenía mucho de esa sustancia era porque estaba caliente, si se la sacaba era porque estaba frío. Y a lo largo de toda la historia, digamos, de la conocida, o sea, escrita, siempre ha habido esas ideas. Por ejemplo, el tercer elemento, fuego. Entonces, fuego era algo de lo que estaban hechas las cosas y las mantenía calientes, ¿no? Después, en la Edad Media, con los alquimistas se le dieron diferentes nombres. Primero la llamaron alcagesto, después la llamaron flogisto. Después de que avanzaron un poco y ya tenían una idea buena de qué era la temperatura, hubo un retroceso. Lavoisier propuso otra vez la sustancia, pero con otras propiedades, y la llamó calórico. Incluso construyó aparatos para medirla y esos se llamaban calorímetros, que miden otra cosa. Pero bueno, ya veremos. Y entonces, finalmente, el que dio como la primera idea de qué era la cosa fue Robert Boyle. Él fue el que primero identificó que lo que llamábamos calor, lo que llamábamos intuitivamente calor, era el movimiento de las moléculas o el movimiento de las cosas que formaban las sustancias. Entonces, veamos un poquito de eso. Hay un video muy bueno que se llama Cero Absoluto, de Nova, que son dos pedazos, ¿sí? O sea, en total duran 2 horas. Pero desafortunadamente no está en español, entonces me va a tocar hacer una traducción medio en línea. ¿Listos? Entonces, aquí va. The fundamental question, what is cold, haunted Robert Boyle nearly 50 years later. The son of the Earl of Cork. Que la primera pregunta de qué era frío fue lo que trajo a Robert Boyle. ¿Por qué frío? Porque así, en esa época estamos en lo que se llamó la pequeña edad de hielo. No me acuerdo bien por qué fue que se produjo, si fue porque un volcán hizo erupción y llenó de partículas toda la estratosfera y entonces disminuyó la temperatura de la Tierra, porque le entraba menos luz solar. O por alguna otra razón, el caso es que hubo una época de mucho frío, o sea, el Támesis se congelaba siempre, etcétera, etcétera. Y entonces la gente empezó a pensar en ese momento que el frío era una sustancia. Y entonces Robert Boyle empezó a hacer experimentos para saber qué era el frío. Y él era el hijo de un aristócrata, entonces gastó harta plata en construir el mejor laboratorio que pudo. Y empezó a hacer experimentos sistemáticamente. Boyle is famous for his experiments on the nature of air, but he also became the first master of cold. Que es famoso por sus experimentos del aire, pero que fue el primer maestro del frío. Y entonces llevó a cabo cientos de experimentos. Fue muy sistemático por una serie de ideas de qué podía ser el frío. ¿Venía del aire? ¿Venía de la ausencia de luz? Había algunas cosas raras como frigoríficos, partículas que enfriaban como frigoríficos.
In Boyle's day, the dominant view was that cold is a primordial En esa época la idea que tenían era que el frío era una sustancia they primordial warm up. y que entraba a los cuerpos cuando se enfriaban y salía cuando se calentaban. Experiments on water. Y entonces hizo un poco de experimentos en agua. Entonces, por ejemplo, lo primero que hizo fue coger un barril lleno de agua, He taparlo carefully weighed a barrel of water. y ponerlo a congelar. Y en esa época sí que era fácil ponerlo a congelar, Freeze overnight. ¿no? Era sacarlo y dejarlo entre la nieve por la noche. About the way water expanded when it turned Y entonces, al otro día, vio que el agua se había expandido, to ice. The barrel ¿no? weighed more. Entonces dijo, miércoles, entonces de pronto el frío sí era realmente una sustancia después de todo. But when they, Pero cuando lo pesó, they discovered it weighed descubrió que pesaba exactamente lo mismo. So what must be happening Entonces lo que debía estar pasando, is that the particles of water que las partículas del agua further apart se movían más lejos unas de otras, expansion que esa era la expansión, no que algo estuviera entrando. Esa fue la conclusión de Boyle. outside. Entonces en ese momento Boyle tenía la idea, increasingly convinced entonces, cold was de que el calor no era una sustancia, sino algo que le estaba pasando a las partículas individuales. to think back to his earlier Y experiments. entonces recordó sus primeros experimentos con aire. As matter like air becomes warmer, Cuando una materia como el aire se vuelve más caliente, se empieza a expandir. the air particles Y entonces él se imaginaba que las partículas de aire eran como resorticos que se estiraban. taking up more space as they heat ¿No? up. Todavía no era movimiento, pero sí era algún tipo de cambio. Entonces la conclusión era que el calor era una forma de movimiento de un tipo particular. Para él era una expansión, ¿sí? Para nosotros es el movimiento, la energía cinética, la traslación. Boyle's longest published book was Que el libro que se publicó más de Boyle fue sobre el frío. troublesome and full of hardship. Declaring that he Y él decía que se encontraba se sentía como un médico without que estuviera en un país muy lejano sin las herramientas para poder trabajar, ¿no? Para poder seguir más allá. Boyle lamented the lack of a Entonces, por ejemplo, él no tenía herramientas, por ejemplo, un termómetro confiable. Y entonces ahí una cosa que ya vimos la vez pasada, los termómetros de esa época eran termómetros que se hacían de líquidos y los líquidos también se expanden, o sea, uno puede hacer un termómetro con cualquier cosa que se expanda. It was not Un sólido que se expande, entonces uno mide qué tanto se alargó, un líquido que se expanda, como el mercurio, sube uno cuánto sube, y en esa época entonces se hacían con alcohol, que se expande hartísimo. Pero entonces eso quiere decir que tocaba tener termómetros larguísimos. heat makes ¿No? most substances expand. O sea, los termómetros florentinos, por ejemplo, Is lighter than mercury and ¿sí? expands much more. se expanden muchísimo, son de varios metros de largo, Thermometers were sometimes several meters long como ese. and often wound into spiral. Y entonces tocaba meterlos en But espiral. there was still one major problem. Pero había un problema todavía mayor, que era que no había una escala estandarizada de temperatura. Cada uno medía como le diera la gana. of different ways of trying to ¿Sí? stick numbers to these Entonces usaban diferentes formas de tratar de ponerle números a esta cantidad que se llamaba la temperatura. each other at all. So one guy in Florence Entonces, has one un- kind of thermometer, Un tipo en Florencia another guy in London, hacía un tipo de termómetro, otro en Londres hacía otro tipo de termómetro. they just don't even have the same scale. Ni siquiera tenían la misma escala. There was a lot of problem in trying to standardize. Entonces hubo una cantidad de problemas en tratar de estandarizar los termómetros. The challenge was to find events in nature that always El desafío occurred at the era same encontrar cosas que siempre ocurrieran en la misma temperatura y usarlos como puntos fijos. scale that might be ice. Entonces, por ejemplo, la parte de abajo podría ser el hielo, ¿sí? A la temperatura que se mezcla con agua. Heated to Y adelante, la de arriba podía ser la temperatura a la que se derretía la cera, to be widely adopted. por ejemplo. Devised by Pero la primera escala que se adoptó en todas partes fue la que hizo Michael Fahrenheit, que era un productor de termómetros que se hizo muy populares en toda Europa. he had several fixed Él tenía varios puntos fijos. ice, water, and salt. El primero era una mezcla de agua, hielo y sal, 32 degrees. y eso lo tomó como 0 grados. For his upper fixed point, Ahora, el da del agua, 32 grados, 96 y degrees. la temperatura del cuerpo, 96 grados. One of the things that Fahrenheit was able to achieve was to make Y lo chévere fue que pudo hacer termómetros muy chiquitos. Y eso lo logró usando mercurio, en lugar de alcohol o otras cosas, o que la gente había usado antes. Y entonces de esa forma los termómetros eran compactos.
Claro, por ejemplo, si ustedes lo quieren utilizar para química o para la salud, pues ustedes no van a querer una cosa de metros que les sale de la boca, ¿no? Entonces, eran pequeños, eran convenientes, eran bastante precisos, entonces se empezaron a usar en todas partes y por eso tuvo tanta influencia. Por eso la primera escala fue la de Faraday. También hubo un astrónomo sueco que era Celsius, que pues ahí sí lo cogió y lo dividió en 100 partes, ¿no? Porque acaba de surgir el sistema métrico decimal. Entonces, pero tenía el punto de ebullición del agua, aquí, a 0, y el del hielo a 100. O sea, para él la escala de temperatura iba para abajo. Y ese es otro de los pequeños misterios de la historia de los termómetros, que no sabemos exactamente qué diablo estaba pensando cuando hizo eso. Y solamente fue el botánico Linneo, que era el presidente de la Academia Sueca, el que después de unos cuantos años dijo, tenemos que terminar este sinsentido, invirtió la escala y la puso como la conocemos hoy, como la escala Celsius. Entonces, digamos, de ahí tenemos una cosa que es temperatura. Fíjense que temperatura sí es mucho más intuitiva, porque nosotros tenemos la idea de caliente y frío. Si nosotros tocamos con la mano, sentimos que es caliente o sentimos que es frío, aunque las manos nos engañen un poco. Si yo meto aquí la mano, me quemo. Está muy caliente. Pero si no estuviera tan caliente y la metiera aquí en caliente y frío y después las metiera acá, la mano que estaba en el frío va a sentir que esto está caliente y la mano que estaba en lo caliente va a sentir que esto es frío. Háganlo y verán. Y pongan a los niños a hacerlo, porque entonces eso les da la idea de que no pueden confiar tanto en la mano, ¿no? Pues uno muchas veces confía en la mano de la mamá, que se la pone así al niño y dice, no, tiene fiebre. ¿Sí? Pues yo no soy capaz de hacer eso. Por eso es que nos inventamos las escalas de temperatura. Y entonces las escalas de temperatura es una forma de medir más preciso esa idea que tenemos de caliente y frío con las manos. Y todavía no es la idea de calor, ¿no? Solamente que las cosas están calientes o frías. Bien. Scale today. Una pregunta que nadie en ese momento parecía que tratara de hacer cuando hicieron la escala de temperaturas, que era ¿qué tan bajo puede uno ir en temperatura? ¿Hay un límite mínimo de temperatura? Y la idea de que podía existir eso fue un punto de quiebra en la historia del frío. La historia comienza con el físico francés Amonton, que hacía experimentos calentando y enfriando masas de aire para ver cuánto se expandía o cuánto se contraía. Y Amonton entonces dejaba agua ahí adentro metiendo un poquito de mercurio. Y entonces cuando el aire se expandía, el mercurio subía. O aumentaba la presión, y entonces hacía que, o volumen o presión, también lo hacía con presión, aumentaba la presión en la columna de mercurio. Y entonces lo calentaba y veía que subía, y cuando lo enfriaba, veía que bajaba, que la presión bajaba. O equivalentemente, si quieren, también que el volumen bajaba. Entonces, dibujando temperatura y presión, presión contra temperatura, entonces él se dio cuenta que a medida que la temperatura bajaba, también bajaba la presión y que eso formaba una línea recta. Y entonces dijo, ¿y qué pasaría si yo siguiera esa línea hasta que cruzara el cero? Eso querría decir que hay una temperatura a la cual habría cero presión. Y entonces eso lo llamó el cero absoluto de temperatura. Cero presión, cero temperatura. Y eso fue una idea bastante revolucionaria. Uno no va a pensar que la temperatura tiene un mínimo, ¿no? Porque para el otro lado, pues uno puede calentar hasta siempre, ¿no? Hasta que se sea más caliente y más caliente. Pero de alguna manera, que hay un cero donde todo comienza. Y de hecho, Amonton calculó, y el punto que le dio es muy parecido al que aceptamos hoy. Él no hizo el cálculo directamente, pero otra gente lo hizo muy poquito después. Y encontró un valor que no está tan lejos del valor moderno de menos 273.15 grados centígrados. Entonces, de un solo golpe, Amonton se había dado cuenta
que uno no puede enfriar para siempre, sino que hay un punto cero. Hay un origen de temperatura. Para él eso era un límite teórico, no una cosa que uno tratara de alcanzar. Before scientists could venture towards this zero point, Los, far beyond the coldest temperatures on Earth, they needed to resolve a fundamental los científicos que querían ir hasta esa temperatura tenían que solucionar una pregunta fundamental. Para ese tiempo, la mayoría de la gente decía que el frío era la ausencia de calor. Pero ¿qué era calor? ¿Qué pasaba con un material cuando se calentaba o se enfriaba? The argument of men like Amundsen relied completely El argumento que tenía Montón era completamente que la idea de que calor era de temperatura era una forma de movimiento. Y entonces que a medida que se enfría se van haciendo más chiquitos, y entonces se va haciendo más frío a medida que va moviéndose cada vez más lentamente. O sea, esa es la idea que tenemos hoy en día. Y entonces, ¿qué? Pero esa idea, desafortunadamente, se volvió fuera de moda. Porque en esa época nadie era capaz de ver cómo eran las moléculas y cómo se movían y ese tipo de cosas. Las moléculas se ven, entre comillas, por primera vez, o sea, se nota un experimento donde dice, ahí hay moléculas, por primera vez es hace 100 años, hace 110 años, en 1905, cuando Einstein deduce, en uno de sus 4 artículos famosos de ese año, deduce que efectivamente la difusión, el movimiento browniano, se puede expresar como el choque aleatorio de las moléculas del agua en los granos de polen que se mueven así. Entonces, en ese momento, los comentarios de la prensa eran, uno puede ahora sí ver las moléculas moviéndose. Claro, para que viéramos las moléculas tuvo que pasar mucho tiempo más, ¿no? Con el microscopio de fuerza atómica, como vimos la clase pasada, o con el microscopio de transmisión, podemos ver átomos. Pero para eso tuvimos que esperar 100 años. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que esta idea se volvió fuera de moda y apareció Lavoisier, y Lavoisier propuso nuevamente que esa vaina era una sustancia, pero como que llamó calórico, pero como esa sustancia no cambiaba la masa de las cosas cuando entraba o cuando salía, porque eso ya lo había mostrado Boyle, entonces él propuso que esa sustancia era masa cero, que no pesaba. O sea, se parece al éter, ¿no? Y no nos burlemos tanto, se parece a la materia oscura y a la energía oscura, que la materia oscura es al revés, lo único que hace es pesar, ¿no? Lo único que tiene es gravedad. Pero igual, o sea, fíjense que cuando no tenemos idea de qué es lo que pasa en física, nos inventamos como una idea, ¿no? Entonces, pero calórico, el Lavoisier estaba convencido de su calórico, tanto que lo puso, por ejemplo, como uno de los elementos de su tabla periódica. Bueno, en ese momento no había tabla periódica, es su tabla de elementos. ¿Sí? Le puso un nombre, entonces era una reacción química. Por ejemplo, agua más calórico, vapor de agua. Y hay reacciones que son exotérmicas, ¿no? Entonces que cuando uno une, sale calórico. O sea, para él era un elemento, incluso hizo aparatos para medirlo y todo eso. Pero había un constructor de cañones que se llamaba Rumport, y él entonces se daba cuenta que para poder enfriar eso tocaba ponerlo en agua, y eso a medida que uno le daba para hacer el hueco del cañón, eso siempre se empezaba a calentar y que le podía sacar todo el calor que quisiera. Entonces estaba como raro. Entonces él propuso nuevamente que eso debía ser el movimiento, que debía ser nuevamente el movimiento de las moléculas, como habían dicho antes a Montón y los demás. Y entonces, y eso fue una discusión muy grande con Lavoisier, pero miren, Lavoisier es uno de los padres de la química, ¿no? Con Dalton. Entonces, pues todo el mundo le creía a Lavoisier y nadie le creía a Rumport. Pero ahí llegó la Revolución Francesa, y Lavoisier era noble, y en la Revolución Francesa perdió la cabeza en la guillotina. Y Rumport resultó casándose y viviendo durante un año con la esposa de Lavoisier, que era su mano derecha en el laboratorio, ¿no? Que Lavoisier era la que le ayudaba en todo, entre los dos hacían todo. Y después, pues claro, con ideas tan diferentes que tenían sobre la vaina, resultaron separándose después de un año. Pero bueno, dejando los chismes, entonces la idea es esa. ¿Qué es temperatura? Temperatura es qué tan rápido se mueven las moléculas.
Y aquí hay una idea interesante sobre el cero absoluto. O sea, siempre que hablemos en estas cosas de gases ideales, toca poner un sitio de donde tengamos efectivamente que las cosas son linealmente proporcionales. Y el punto es acá, es el cero absoluto. Si ustedes miran en lugar de presión, miran volumen contra temperatura a presión constante y cogen diferentes gases, van a darse cuenta que dibujan líneas rectas, que el volumen del gas va cambiando con la temperatura como una línea recta. Eso es lo que llamamos la ley de Charles, ¿no? Después vamos a ver, ahorita vamos a ver. Y que entonces todas las líneas se cortan en el mismo punto. Y que desde ese punto son proporcionales. Entonces, como son proporcionales desde ese punto, ahí es que nos salen las cuentas claras. Por ejemplo, ¿cuánto es el volumen? Pues la temperatura por una constante. Si ustedes cogen grados centígrados, tienen que restarle a los centígrados 200, sumarle 273 y ahí sí multiplicar por una constante. Entonces, muy aburrido. Por eso, trabajamos de una vez donde el cero está acá, para que sea simplemente multiplicar por una constante la temperatura para saber cuál es el volumen, ¿sí? Por la pendiente de esta recta. Es la constante por la que hay que multiplicar. Las fórmulas quedan más fáciles, los cálculos quedan más fáciles, y por eso trabajamos en grados Kelvin. La separación que sea lo mismo que el grado centígrado no es tan importante. Incluso hay otra escala que también comienza allá, pero con la separación de Fahrenheit. Pero lo importante es que comience allá. Porque en este punto es el punto donde ya las moléculas no se mueven. Están quietas, están quietas, están quietas. Fíjense, si la temperatura es el movimiento de las moléculas, entonces sí hay un cero de temperatura. ¿Cuándo? Cuando las moléculas no se mueven para nada. Y ese es el cero absoluto. Entonces, en el cero absoluto, ¿cómo está todo el mundo? Quieto. ¿Sí? Pueden jugar con los niños. Párense todos. A ver, caminen, corran. Eso les va a encantar. En especial si son de primaria. ¿No? Ahora, vamos a bajar la temperatura. Se vayan moviendo más despacio, más despacio. Ahora sí llegamos al cero absoluto. Todo el mundo quieto. Ahora lo subo. A ver, ahora lo bajo. Bien, ¿cómo ahí? Entonces, esta idea de que la temperatura tiene que ver es el movimiento por partícula, ¿no? Porque claro, si ustedes tienen una olla grandotota y tienen una olla chiquitita, pues entonces, y están a la misma temperatura, lo que vamos a mirar es el movimiento por partícula. De hecho, la temperatura más o menos corresponde a esto. Es la energía cinética por partícula. Aquí tenemos algo parecido, pero en simulación lo vimos la clase pasada también, de lo que podemos hacer aquí directamente con estas pepitas, ¿no? En esta cajita, ¿no? Que hicimos la vez pasada. Si están todas así, eso es como un sólido. Y solamente vibran alrededor de ciertas posiciones. Si se mueven acá y forman como clústeres, es un líquido, como grupitos. Y si están todas separadas, es un gas. La temperatura tiene que ver pues, con qué tan rápido se están moviendo. ¿Qué tan rápido se están moviendo? Entonces, ¿qué tan rápido yo bajito? Entonces, esto es temperatura alta, esto es temperatura media, esto es temperatura baja. Si la fuerza entre las moléculas es grande, entonces a temperatura baja solo vibran. Las moléculas van a estar enlazadas y vibran, como si fuera una cama de resortes. Después, si subo la temperatura, se va a empezar a derretir, o sea, algunas de esas van a salir, van a formar como grupitos, y por eso grupitos, sí, aquí se ve un grupo, por ejemplo, aquí se ve otro, aquí se ve otro. En el agua son grupos más o menos de 4 moléculas, y entonces, y en otros líquidos, dependiendo de que la temperatura, pues son del orden 20, 20 y pico. Y entonces, cuando ya yo subo más la temperatura, entonces ya ni esos grupos forman, sino que se rompen todos los enlaces y quedan moviéndose por todos lados. Y eso es un gas. O sea, en un sólido todo el mundo está pegado y entonces es como si fuera una cama de resortes. En un líquido se forman grupos y los grupos entonces se van moviendo y de vez en cuando uno va de un grupo a otro. Y en un gas, pues todo el mundo se está moviendo libre. O sea, esto es un líquido, sube la temperatura y entonces esto se va a convertir en un gas.
Y por eso el gas llena todo el volumen. O sea que sólido, líquido y gas son estas cosas, ¿cierto? Matter, the stuff that everything's made of, is made up of many tiny particles. The behavior of these particles is what makes a substance a solid, a liquid, or a gas. In a solid, the particles are packed closely together in a rigid structure, vibrating about fixed points, but unable to move around. In a liquid, the particles can move around each other, so the liquid has no fixed shape, but they're still very close together. But in a gas, the particles are spread far apart, moving around rapidly and randomly to fill the entire space. Everything around us can exist in the three states of matter: solid, liquid, and gas. Bien, entonces, Marta sabe que todo está hecho de partículas, ¿no? De moléculas, de que eso está hecho todo, y que el comportamiento de esas moléculas es lo que define como un sólido, líquido, gas. Lo estoy repitiendo porque la idea es que estas clases están grabando, entonces que esta clase sea completa, ¿no? El tema. Bien, tanto en el movimiento de esto, como vimos la clase pasada, como el otro, uno se da cuenta que no todas las moléculas se están moviendo con la misma velocidad. Hay unas que parecen estar más lentas y otras más rápidas, y de pronto una rápida choca contra una lenta y se frena, y la otra sale corriendo. Entonces, la velocidad de las moléculas no es toda la misma. La temperatura tiene que ver con la energía cinética por molécula, que sería, por ejemplo, si esto fueran bolitas de estas que se mueven en 2 dimensiones, sería K Boltzmann por T. Si fuera en 3 dimensiones, 3 medios de K Boltzmann por T. Si fuera en una sola dimensión, 1 medio de K Boltzmann por T. O sea, K Boltzmann por T por cada grado de libertad, decimos los físicos, o sea, por cada coordenada en que se puede mover. Hay coordenadas de traslación, hay coordenadas de rotación, hay coordenadas de vibración. Entonces esto tiene que ver entonces con cuántas coordenadas tiene para describir el movimiento, y por cada una de esas va a haber 1 medio de K Boltzmann T. O sea, la temperatura por K Boltzmann se vuelve energía, unidades de energía. Esto es simplemente una constante para saber cuánto es la energía, y la energía nos dice cuánto va a ser la energía cinética por partícula. Eso es general, eso es una consecuencia de una cosa que se llama el teorema de equipartición, que es una consecuencia del teorema del virial, realmente es el teorema del virial, y de ahí se deduce que toda cosa que vibre, o sea, toda cosa que se mueva, o sea, que tenga energía, que tenga momentum, que tenga masa por velocidad, que tenga momentum, que se mueva, entonces va a tener una energía cinética por ese grado de libertad igual a 1 medio de K Boltzmann T en promedio. Y si entonces, por ejemplo, si es una bolita que se puede mover en dirección X, dirección Y o en dirección Z, entonces va a ser 3 medios de N K Boltzmann T. 3 medios de K Boltzmann T para una partícula y 3 medios de N K Boltzmann T para todas las partículas. Entonces, esta es, por ejemplo, la distribución de velocidades en un gas. Se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Y entonces por acá, a medida que va aumentando la temperatura, el valor promedio va subiendo. Pero siempre va a haber unas lentas, siempre va a haber unas rápidas. Siempre va a haber unas lo suficientemente rápidas como para poder escapar. Por ejemplo, aquí, ahí las veo. Si las ven, están escapando. Está hirviendo. Entonces, esas que están escapando es porque tuvieron suficiente energía para escapar. Son las que están de aquí para allá. Y siempre hay unas poquitas, aunque esto no estuviera hirviendo, si estuviera, por ejemplo, a temperatura ambiente, siempre habrá unas poquitas que pueden escapar. Por eso los charcos se van secando solitos, sin necesidad de que lleguen a 100 grados. Las cosas se evaporan a toda temperatura, hierven, bueno, aquí a 92 grados porque estamos en Bogotá, o a 100 grados, pero evaporan en toda temperatura, incluso por debajo de cero. Habrá algunas moléculas en el borde de los cristales de hielo que alcanzan suficiente velocidad por los choques al azar y ¡pum! Salen. O sea, hay evaporación hasta en el hielo. Entonces, si yo dejé un vaso lleno de agua por la noche y por la mañana ya está más bajito, ¿quién se tomó esa agua? Nadie, ¿no? O sea, se evaporó. Y entonces hablábamos lo que decíamos la vez pasada, ¿no?
a medida que esto se va, cuando se van yendo, es como si se fuera la gente que tenía más energía. O sea, como si estuviéramos jugando póker, todos empezamos con la misma energía y por la forma en que estamos jugando, algunos van a quedar con menos plata y otros con más dinero. Y de pronto uno de ustedes gana todo, ¿no? Gana muchísima plata y dice, bueno, qué pena con ustedes, me está esperando mi esposa y todo le dice, no, no se vaya. ¿Por qué? Porque si él se va, nos deja a todos con mucha menos plata. Si todos empezamos jugando de a 10 mil pesos y ese hombre se ganó 50.000 y se va, ¿no? Y éramos 10, entonces se está llevando la mitad de la plata y todos vamos a quedar como si fuéramos con 5.000 pesos. O sea, la temperatura bajó, porque la temperatura es la energía promedio por molécula. ¿Y cuánto es la energía cinética de todos? La energía cinética de todos, eso es lo que los niños llaman calor. O sea, lo que todos llamamos calor en el día a día es la energía cinética interna. Digamos, no porque de las moléculas que se están moviendo. La suma de todas esas energías cinéticas es la idea que tenemos de calor. Entonces, calor, entre comillas, la idea intuitiva de calor no es más que la energía cinética interna. O sea, que la energía cinética de todas esas moléculas que se están moviendo. Si es un sólido, ellas solamente pueden vibrar. Si es un líquido, vibran los enlaces entre ellas y también se desplazan. Y si es un gas, es solo de movimiento. Solo así, solo digamos de traslación. Nada de vibración. Entonces, en un gas es solo traslación, en un sólido es solo vibración y en un líquido es mitad y mitad, parte y parte. ¿Listos? Bueno, y la vez pasada entonces hablábamos de que, por ejemplo, cuando ellas se van, esto se va enfriando y que por eso entonces cuando uno toca algo que se esté evaporando, como por ejemplo la camiseta mojada después de lavarla y colgada, uno la toca y siempre está más fría. Porque las moléculas que se fueron se llevaron más energía que el promedio. Entonces la energía promedio disminuyó de las que quedan. ¿Listos? Que lo vimos la clase pasada. Bueno, listo. Una cosa que voy a necesitar después, en el caso de un específico de un gas, cuando hay un gas y ustedes miran las velocidades, pues van en muchas direcciones. Y si ustedes miran solo la componente X de esas velocidades, entonces las velocidades casi todas son con X, velocidad X igual a 0, porque muchas van de para arriba o de para abajo. Muy pocas van así aplanadas, entonces muy poquitas van a tener una velocidad para la izquierda o para la derecha. Casi todas van a tener velocidad componente X0. Y si ustedes hacen un histograma, o sea, cuentan cuántas bolitas hay con una velocidad X entre tanto y tanto, y cuánto entre tanto y tanto, y cuánto entre tanto y tanto, les da una curvita que es muy conocida que se llama una gaussiana. El ancho de esa gaussiana va como la raíz cuadrada de la temperatura. O sea que si yo quiero que el ancho sea el doble, la temperatura tiene que crecer 4 veces. Eso en un gas. Y eso va a ser muy importante para una cosa que hablemos después. Fíjense que el rango de temperaturas se multiplica por 2 cuando el rango de velocidades se multiplica por 2 cuando la temperatura se multiplica por 4. Claro, si aquí pongo 4t, pues sale un 4 de raíz cuadrada, queda 2, queda el doble del ancho que antes. Entonces, por eso, para que el ancho sea el doble, la temperatura tiene que haber aumentado 4 veces. Entonces, con eso terminamos temperatura y vamos a comenzar presión. ¿Alguna pregunta sobre temperatura? Entonces, ¿qué es temperatura? Es qué tan rápido se están moviendo las moléculas. ¿No? ¿Qué tan rápido se están moviendo? Si se mueven despacio, la temperatura es muy pequeña. Si se mueven rápido, ¿sí? Sí, escucho. ¿Cuál es la pregunta? No, las preguntas con respecto a temperatura son las preguntas usuales que hacen los estudiantes cuando uno les hace diferenciación entre calor y temperatura. Lo que tiene que ver con partículas y velocidades, por ejemplo, que si se prende el abanico, entonces aumenta la temperatura. Ajá. Bien. Porque si licuamos el jugo, entonces el jugo debe calentarse. Sí. Entonces, fíjense esto. Si yo cierro, miren, eso es cierto. Si yo cierro estas paredes acá y pongo aquí a moverse el abanico, no, suponiendo que estuviéramos en Valledupar, pero aquí en Bogotá lo que toca poner es calefacción. Pero bueno, digamos, se pone el abanico a moverse
Y yo mido la temperatura, y esto está aislado, las paredes están aisladas con icopor y con papel de aluminio para que no entre ni la luz. Y mido la temperatura aumenta. Entonces, ¿por qué el abanico sirve? El abanico sirve por esto. Porque cuando el aire pasa y yo tengo la mejilla mojada, ¿no? O la piel mojada, ¿cómo hace eso el cuerpo? Sudando. Entonces, imagínense que hay una molécula de agua aquí que le falta para salir, está casi con la energía suficiente para salir, le falta un poquitico. Y llega el aire y le da esa energía cinética que le falta para salir. Entonces se escapa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se lleva mucha energía y el resto de los que quedamos aquí se enfrían. Es por la evaporación que funciona el abanico. Si fuera completamente seco, no se enfría. ¿Sí? Eso se llama la sensación térmica. Y entonces por eso uno puede decir, a veces en el reporte del clima, uno lee temperatura tanto, viento tanto, sensación térmica tanto. O sea, por ejemplo, la temperatura puede ser 4 grados centígrados, viento 10 kilómetros, 20 kilómetros por hora, sensación térmica menos 3 grados centígrados. Porque el viento, al moverse así, se lleva las moléculas de agua, la ayuda a que se evaporen. ¿Y cuáles son esas que se van? Las que les faltaba poquitico, o sea que tenían más energía que el promedio, las que estaban por aquí, les faltó poquitico, el viento se las llevó y entonces las que quedamos con menos plata, se bajó la temperatura de lo que quedó, por eso uno se refresca. Y eso lo aprendimos a hacer los que sudamos agua, o sea, los seres humanos, ¿no? El ser humano es uno de los pocos animales que sudan agua. La mayoría de los animales sudan aceite. Entonces, ¿un perro qué hace? Pues no puede sudar aceite, entonces él no va a sudar aceite para que se le vaya el aceite, además tiene toda esa mano de pelo. Entonces, abre la boca, y el único sitio donde se puede evaporar es la lengua. Listo. Entonces, ¿sí vieron cómo funciona un abanico? Ahora, por eso el secador de pelo, miren, no sé si les haya pasado. Bueno, esta barba que me cuesta, que crece tan lentamente, ¿no? Cuando yo me baño con agua caliente y después me seco con el secador caliente, siento frío. Háganlo y verán. Entonces, así es como funciona la cosa. Si no tienen barba, pues pueden por acá o por acá, por donde quieran. Que tengan pelito. Bueno, y entonces van a sentir frío. Ahora, la licuadora. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Cuando uno siente calor, sí. Cuando hace frío, ¿por qué? Cuando uno el aire va por fuera, ¿no? Y entonces se lleva las partículas de agua y entonces yo siento frío la mano. Si yo hago... Ahora, si yo hago acá, resulta que la temperatura de esta superficie es más o menos... ¿Cuánto? Exacto, como 25, no, la de ambiente, 25, y la de acá es más o menos 30 y pico, la nuestra. Entonces, si yo así, lo que estoy metiendo es, ese aire caliente lo estoy metiendo acá, entonces empieza a calentar las manos. Por acá, ese aire caliente, bueno, si hago así, siento calor. Para que se sienta frío, tienes que aumentar la velocidad. ¿Sí? Tengo otra inquietud. Sí. Tengo otra inquietud. Nosotros manejamos nuestro cuerpo, pensando yo, ¿no? Que en la parte exterior de nuestro cuerpo manejamos una temperatura ambiente, pero por calor interno, por energía interna, manejamos otra temperatura extra. Quemando glucosa. Sí, o sea que nosotros, nuestro cuerpo, podríamos generalizar que tiene una temperatura siempre mayor a la del medio ambiente. No, si estamos en medio del África sahariana, la temperatura externa es como 42, 45 grados a la sombra y la temperatura interna del cuerpo, siempre de un ser humano, es más o menos 37 grados. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Hay que evitar que el calor de afuera entre. ¿Y cómo se hace? Vistiéndose de lana. No, profe,
pasa es que regresando al asunto del abanico, que Sí. te decía que era por evaporación que nosotros sentíamos que nos refrescábamos. Sí. Y yo tenía la idea que era como más bien como que las partículas de aire que están a menor temperatura que las partículas corporales, que están pegadas, de aire que están pegadas a nuestro cuerpo, entonces las reemplazan por la turbulencia del viento, y entonces por eso es que sentimos más frío. No es tan fácil reemplazar, o sea, de todas maneras siempre va a haber, o sea, reemplazar querría decir que ¿cuáles moléculas se reemplazan? Primero que todo, aire, agua, ¿cuáles? O sea, hay aire pegado a nuestro cuerpo, y cuando pasa la brisa, entonces reemplaza unas partículas de aire que están calientes por otras que están más frescas, o sea, menos calientes. Eso también es cierto si tienes pelito. Si uno tiene vellos, entonces los vellos mantienen una superficie, una capita de aire pegada a las manos y al cuerpo. Y entonces, claro, eso está más cerca de la temperatura de la piel, que de todas maneras es más bajita que la temperatura interna, porque la piel es aislante, está llena de grasa, por eso es aislante. Y entonces, si viene viento y saco eso, sí, voy a sentir frío. Pero, incluso si el viento es caliente y tú estás mojada, te va a dar frío también. O sea, lo que te digo, o sea, tú puedes colocar un secador de pelo, ponerlo caliente y mojarte la mejilla y sientes frío. Entonces, pues hay ambas cosas, ¿no? Fíjense que el abanico es más eficiente si uno ha sudado. Y lo que dices también es cierto, o sea, lo que se reemplaza el aire de aquí por el aire que viene frío, pero después ya no se puede reemplazar más. Pues entonces sí va a haber, el cuerpo se va, digamos, se va a enfriar más porque hay un gradiente de temperatura mayor y entonces va a sacar su energía más rápido. Pero bueno. Ok, ahora sobre la licuadora. Si tú echas jugo en la licuadora y la licuadora si el jugo está a temperatura ambiente y tú lo echas en la licuadora y cierras la licuadora y la licuadora está llena de icopor alrededor, sube la temperatura. En química hacemos el experimento, colocamos una solución, ¿no? O solo agua, y uno la bate y la temperatura sube en un calorimetro. O sea, en un vasito de icopor con tapa de icopor. Meten un termómetro, meten una palita que pueda por la tapa y que lo puedan dar vueltas desde afuera. Denle vueltas y verán que la temperatura sube, alcanza a subir 1 o 2 grados. Con un vaso de este tamaño y dándole así, ¿no? Si se cansan de hacer así, pueden hacer un arco con una pitica, envuelven la pita una vez en el arco y le hacen así, y eso empieza a calentar, ¿no? Que es una buena forma de hacer fuego. Bueno, y también lo que pasa es que cuando uno hace jugo, lo que hace es que saca del refrigerador la pulpa de maracuyá, que ya está fría, y cuando uno la mezcla con el agua, lo que hace es que sea más rápido el intercambio entre el hielo y el agua, porque aumenta, al moler, aumenta la superficie de contacto, y entonces por eso se va a enfriar más rápido. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, pilas con esto. Cuando uno le habla a los niños de calor, entonces tiene que decirle lo siguiente. Lo que es calor es la energía cinética, la energía de movimiento. ¿Sí? Pero esa es la idea para nosotros de calor. Pero históricamente los físicos llamaron calor a otra cosa. ¿Y eso cuándo lo vamos a ver? La próxima clase. Por ahora, entonces, calor es una cosa intuitiva. ¿Sí? Sí, bueno, dale. Y si lo que echamos a la licuadora, suponiendo que la licuadora fuera diabática, ¿sí? fuera hielo, ¿sí? ¿sí? Sí. Entonces, el proceso sería Se derrite. aumentar la temperatura, El de hielo, congelarse, o sea, de fusionarse. el hielo, Aumentar. Bueno, explíqueme, profe. si tú coges hielo, lo metes y no hay nada que le entre más y le empiezas a
empiezas a usar la licuadora, ese hielo se va a derretir. Se va a demorar un jurgononón. Primero vas a ver que se enfría el vaso. Después, como el vaso está rodeado de icopor, ni siquiera lo vas a sentir, porque el vaso está rodeado de icopor. Y después, entonces, eso se va a empezar a derretir. Pero por efecto de la presión. No, nada de presión. Es porque... Nada tiene que ver el calor latente tampoco. No, el calor latente es otra cosa. Vamos a hablar de calor latente después. Si quieren, cuando hagamos si quieren lo podemos ver ahorita. Bueno, cuando llegue a ese punto se los cuento. ¿Sí? Mejor dicho, si tú le metes energía a algo que está cerrado, la energía que hay adentro aumenta. La energía que aumenta adentro puede aumentar como movimiento, o sea, como energía cinética, o puede aumentar como distancia entre los átomos, o sea, como energía potencial. Cuando tú le estás metiendo, por ejemplo, a un hielo, lo estás calentando, entonces el hielo va a vibrar cada vez más, la temperatura está subiendo. Cuando llega al punto de fusión, entonces empiezan a romperse enlaces y el hielo las moléculas de hielo que estaban todas pegadas empiezan a romperse en pedacitos. Venga, lo muestro. Ahí tenemos un cubo de hielo. Si yo ahora le meto energía, entonces va a vibrar cada vez más. Como está vibrando más, se está moviendo más, está subiendo la temperatura. Ahora llega un momento en que ya vibra tanto que unos enlaces se rompen. Esos enlaces de puente de hidrógeno se empiezan a romper. Y entonces, ahí es como que yo la energía no la estoy invirtiendo como energía cinética, sino que se la estoy dando como energía potencial elástica. ¡Pum! Se rompe un enlace. Y entonces, la energía que estoy metiendo no está aumentando la temperatura, porque no está aumentando la velocidad a la que se mueven las cosas, sino que se está gastando en romper enlaces. Entonces, esa energía que se está gastando en romper enlaces se llama calor latente. Llega un momento en que ya no hay nadie no hay nadie que esté una estructura grandotota que esté pegada, sino solo grupos. Y entonces esos grupos se empiezan a mover en grupo. Eso es un líquido. Y entonces ahí la energía que yo le doy se puede gastar ahora en mover los grupos. Y eso es un líquido que se está calentando. Se calienta, hasta que llega a otra temperatura en donde nuevamente se empiezan a romper enlaces. Los poquitos enlaces que había dentro de cada grupo se empiezan a romper hasta que las moléculas quedan todas individuales, sueltas, una por una. Eso es un gas. Y el calor entonces en ese momento no se está invirtiendo en que se muevan más rápido los grupos, sino en que se rompan los enlaces. Y eso entonces es otro calor latente. El problema son los nombres. El problema es que si nosotros nos dijeran energía cinética interna es temperatura, energía potencial es como están los enlaces. Si yo rompo enlaces estoy usando energía invirtiéndola para que se vuelva energía potencial. Y solamente, entonces ahí, si estoy rompiendo enlaces, no estoy aumentando la temperatura porque las moléculas no se están moviendo más rápido. Entonces, la temperatura se va a mantener hasta que se rompan suficientes enlaces para que se puedan volver a mover, que se muevan grupos. Y entonces ahí empieza otra vez a aumentar la temperatura. Entonces, ¿qué es calor latente? Es la energía que yo tengo que invertir para romper los enlaces suficientes para que eso pase al siguiente estado. Por ejemplo, para que pase de sólido a líquido o para que pase de líquido a gas. Y alguien lo llamó otra vez calor latente. Entonces el problema es que calor es una palabra que se usa para muchas cosas. Para algunos, calor es temperatura. Pero sabemos que tiene que ver con la temperatura, pero que las dos cosas que son chiquitas y grandes a la misma temperatura, la idea intuitiva es que esto tiene menos calor y esto tiene más calor. Esa idea intuitiva de calor es energía cinética. Interna, llamamos interna porque si yo cojo esto y me lo llevo para allá, pues tengo una energía cinética de traslación como macroscópica, esa no, esa se la quitamos. Por eso llamamos energía cinética, o también si yo cogiera esto y lo pusiera a rotar como un cuerpo rígido, pues también tendría que quitarle esa. Entonces, interna es lo demás. Y esa energía cinética interna es lo que los niños llaman calor. Pero los físicos no llamamos calor a eso. ¿Saben cómo lo llamamos? Energía cinética interna. Entonces, ¿qué es el calor? No se pierda en la próxima clase.
¿sí? Entonces, por ahora tenemos una cosa que se llama energía cinética interna, que es la idea intuitiva de calor, y cuando hay un cambio, y entonces cuando hay un cambio de fase, yo le doy energía, se la puedo dar como calor, se la puedo dar como trabajo, ya veremos. Le doy energía, pero entonces la temperatura no sube porque la energía no se está gastando en que se muevan más rápido, sino en que se rompan enlaces, y eso se llama calor latente. Y claro, el calor latente va a ser proporcional a la masa, porque entre más masa tenga, más enlaces tengo que romper. ¿Ven? ¿Qué tal? Síganme preguntando, que para eso es que estoy. Sí, todavía me puedo dar el lujo de una o dos preguntas más. Eso no existe. Pero lo que sí hay, bueno, hay unas cosas que se llama temperatura negativa. Pero eso tiene que ver es con modelos teóricos de imanes donde no hay energía cinética. O sea, la temperatura nosotros la hemos definido como el movimiento de las cosas, pero la física puede ir más allá. Utilizando ese mismo modelo puede estudiar otras cosas, como por ejemplo, configuraciones, cosas que tienen solamente energía potencial y no tienen energía cinética. Y entonces en esas cosas de configuraciones, uno puede ver casos en donde aumentando la energía disminuye el número de configuraciones posibles. Y en ese caso entonces la temperatura se definiría negativa. Pero eso, digamos, eso es una definición de temperatura más sofisticada, ¿sí? Que se usa para casos especiales, pero que no coincide con la temperatura del movimiento. Sino que uno puede extender la idea de temperatura para cosas más generales, por ejemplo, para la bolsa de valores, para la configuración de carros en una ciudad, eso se llama mecánica estadística. O sea, la idea de temperatura dio origen a una cosa más abstracta, más general, ¿sí? Que dice que la temperatura mide de cierta manera cuánto cambian las posibles configuraciones y estados de un sistema a medida que yo voy aumentando la energía. Y eso me puede dar la idea de temperatura. ¿Sí ven? Es una cosa más abstracta. Eso no es como para enseñárselo a los niños en el colegio. ¿Sí? Solo un niño muy especial que esté en el club de física desde hace 4 años y haya visto estas cosas en tercero de bachillerato, en octavo. Yo diría que ya en décimo tendría la madurez para de pronto intentarlo. Yo diría que en 11, porque tiene que además saber manejar logaritmos y otro poco de cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con entropía. ¿Y qué es entropía? No se pierdan la clase dentro de 15 días. ¿Bien? Ok. ¿Cómo va la cosa? Pues digamos, si hay más dudas, entonces los espero en el chat y ahí discutimos más. Porque la única forma en que podamos ponernos de acuerdo es que nos convenzamos mutuamente. ¿No? Y eso toca en privado. No, mentiras, también puede ser en grupo, pero tenemos mucho tiempo. No mucho tiempo. Entonces volvamos. Entonces, la segunda parte, voy a ir un poco más rápido, es presión, ¿no? Entonces, ¿qué es presión? Pues fuerza por unidad de área, ¿no? Pero ojo, fuerza normal. Fuerza normal por unidad de área. Fuerza tangente por unidad de área se llama esfuerzo de corte. La presión es la parte normal. Entonces, la parte normal es presión, la parte tangente, hasta la que hace la fuerza de rozamiento, se llama esfuerzo de corte. Y entonces la presión es una fuerza que se hace sobre una superficie, que es la componente perpendicular a la superficie dividida por el área. ¿Cuánta fuerza perpendicular se hace por unidad de área? Eso es la presión. En un sólido es, entonces por ejemplo, en un sólido es como una cama de resortes. Y entonces, si ustedes empujan acá, los resortes se deforman. Y la presión, ¿sí?, que hace esto sobre mi dedo, es por la fuerza de los resortes. La presión, si yo aumento el área, entonces voy a disminuir la presión. Yo puedo colocar una bomba sobre una cama de puntillas y pues lo hemos hecho, y ustedes lo han hecho, y eso es una cosa bien bonita porque uno se da cuenta que en la bomba ni siquiera se explota. En cambio, con una sola, ¡pim!, sí. Porque se reparte en muchos puntos, entonces el área es mucho mayor y la misma fuerza, con un área mayor, va a dar menos presión y la bomba se rompe con cierta presión. Lo mismo los zapatos de puntilla, ¿cierto?
Todos los zapatos de puntilla, eso sí que se sienten. ¿Sí? O sea, no es lo mismo bailar con una muchacha que no sabe bailar, que está en tenis, que en zapatos de tacón. ¿No? De hecho, esto es, por ejemplo, la presión aquí es supremamente grande. Uh-huh. Los travestis, cuando usan zapatos de tacón, tienen que utilizar zapatos de tacón especiales, o sea, son hechos para ellos, porque el peso es mucho mayor. Entonces esta vaina es de acero, por dentro. ¿Sí? Y hay compañías de zapatos especializadas en hacer zapatos para travestis y botas para travestis porque se necesita un apoyo súper especial. ¿Sí? Y bueno, y el que quiera darse cuenta de eso, pues simplemente que se acuesten en el piso y alguien le pase por encima, ¿no? Muy bien. Ahora, y no es lo mismo pararse así que pararse así, ¿no? Simplemente lo que nosotros estamos llenos en todo el cuerpo es sensores de presión. Entonces, si nos paramos y estamos así y ahora nos paramos de puntas, vamos a sentir mucha más presión. Y esa presión multiplicada por el área va a dar la fuerza. Entonces, ¿qué fuerza me está haciendo el piso así? En puntitas. Y aquí, la misma, ¿no? La fuerza es la misma, porque es mi peso. Pero acá está repartido en un área grande, aquí está repartido en un área pequeña. O sea que aquí la presión es mayor, y aquí la presión es menor. ¿Qué hace la presión? Pues si yo meto mucha presión, la presión puede romper los enlaces de un material y desmoronarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un cuerpo aquí y otro cuerpo acá, entonces hay un área de contacto microscópica. O sea, si yo me viera con un microscopio, vería que solamente hay unos sitios de contacto y hay muchos sitios que son huecos. Si yo aumento la fuerza que hago de aquí arriba, entonces eso se va a presionar y la presión acá puede ser, la presión acá puede ser tan grande que entonces en un área muy chiquita, ¿sí?, va a hacer que los enlaces se rompan y entonces se desmorone. Y al desmoronarse, el área va a crecer. ¿Va a crecer hasta qué? Hasta el límite en donde ya la fuerza dividida por esa área, que es una presión, va a ser insuficiente para romper el enlace. Entonces hasta ahí se desmorona. O sea, hay una presión a la cual todo material se desmorona. ¿Saben cómo se llama esa presión límite? Se llama dureza. Y entonces una cosa que es muy dura es una cosa que no se desmorona. Y una cosa que es menos dura es que no se desmorona. Y cuando yo tengo una cosa dura que le hace fuerza a una blandita, entonces la que se desmorona es la de abajo. Entonces la raya. Porque si esto fuera un pico, entonces le saca al otro lado le rompe los átomos, la raya. Entonces, ¿quién raya a quién? Es la escala de dureza. Entonces, por ejemplo, con una lima, por ejemplo. Por ejemplo, que una piedra, que un plástico. A mí me duele ese plástico porque se lo va a tirar de la forma más horrible. Pero el resto bien, ¿no? Y madera y un punzón. Entonces, por ejemplo, un punzón con el vidrio casi no lo raya. O sea, el vidrio es muy duro. ¿Sí? Ahora lo hacemos, por ejemplo, con un metal. Entonces, ahí le saca alguna cosita, ¿no? Entonces, el metal es menos duro que el vidrio. Pero es duro. Ahora una piedra, por ejemplo, esa es una arenisca. ¿Sí? Entonces hay que dar los raspones, o sea, la piedra es menos dura que el metal. Ahora, ¿qué pasa si rayamos la madera? La madera es muy blandita, no es dura. Y el plástico también, ¿no? El plástico es blandito.
Entonces, fíjense que el vidrio es bien duro, pero es frágil. Duro no quiere decir que no se rompa. Duro quiere decir que puede rayar al otro. El diamante es de las cosas, es lo más duro que hay. Creo que hay algunas cosas más duras que el diamante, como artificiales, pero el diamante es muy duro. Pero el diamante es frágil. Si ustedes están tallando un diamante y le dan mal, esa vaina se... y se vuelve polvo. ¿Sí? Entonces, por eso tallar diamantes es una cosa muy delicada. El diamante es frágil, porque se rompe fácil, pero es duro porque puede rayar a quien sea. Entonces es muy interesante esto de la dureza, porque quiere decir que si ustedes tienen un bloque, y lo ponen encima de mi mano, de una superficie, se va a hacer un área de contacto microscópica que siempre es la misma. Si yo lo pongo así, eso empieza a desmoronarse, el que sea más blandito se empieza a desmoronar hasta que el área de contacto, hasta que la presión es igual a la dureza, y ahí ya no se rompe más. Entonces el área de contacto siempre va a ser la fuerza externa dividida por la dureza. Entonces el área microscópica va a ser igual así, así o así, no importa cómo lo ponga. Ustedes lo pueden hacer colocando un pedazo de madera y colocando debajo un papel carbón y encima y una hoja, y presionando ustedes se van a dar cuenta cómo los puntos aumentan dependiendo de la fuerza que yo le haga, y que el área de los puntos es el mismo así si le pongo aquí un peso de 10 kilos que así o que así si le pongo un peso de 10 kilos. La presión en los gases es completamente diferente. O sea, ya vimos la presión en los sólidos. La presión en los sólidos es una cama de resortes. La presión en los gases es que los gases chocan. Entonces, ¿qué? O sea, las moléculas chocan y entonces al chocar, esto va para allá, ahora va para acá. ¿Quién le cambió el movimiento? La pared. O sea que la pared le hizo una fuerza a la molécula cuando chocó. ¿Sí? La pared le hizo una fuerza a la molécula cuando chocó. Entonces, si la pared me hizo una fuerza a mí, yo le hice una fuerza a la pared. La bolita le hizo una fuerza a la pared cuando chocó. Hasta el asiento. Y entonces, ¿cuántos choques hubo por segundo? Da una fuerza por unidad de área. Entre más duro sea el choque, mayor es la fuerza. Pero entre más choques haya, también hay más fuerza. Entonces, esa es la presión. La presión de los gases es diferente. Hay una cosita que funciona muy bien para hacer presión de gases, que es esta. Cojan una bomba, ¿sí? Si lo podemos acercar de pronto, cojan una bomba, ¿sí? Y métanle a la bomba balines. Entonces, por ejemplo, aquí le metí 3 balines. La inflo. Y ahora la hago así. Y yo siento en mis manos el choque de las bolas. Esa es la presión. Entonces, ¿qué tan rápido lo agito? ¿Qué va a hacer? La temperatura. Si yo lo agito despacio, poquito, la temperatura es pequeña. Si lo agito más duro, la temperatura es mayor. Y lo que siento en las manos es la presión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago más duro? Los choques siento más fuerza. Háganlo y verán. Entonces, como los choques van en todas direcciones, yo puedo poner la mano así, poner la mano así, poner la mano así, y va a ir en todas direcciones. En un líquido pasa algo como intermedio. En el líquido parte es el movimiento de los clústeres y de las moléculas, y parte es los resortes, ¿no? Pero también, como se está moviendo en todas direcciones, la presión es en todas direcciones. Y eso lo podemos hacer así. Bueno, parte de los resortes y parte de los choques. Y eso lo podemos ver así, ¿no? Aquí tengo, ¿me puedes enfocar, por favor? Entonces aquí tengo la pecera y aquí tengo una bolsa en la que le venden a uno los pececitos.
O sea, de estas largas, que uno puede meter todo el brazo casi. Y ahora lo meto y fíjense, se siente muy bien, ¿sí? Cómo se le pega a uno. Y también se siente que se le pega a uno en todas direcciones, que lo está empujando en todas direcciones, que no importa si es así, así o así, lo está empujando en todas direcciones. También me puedo dar cuenta que lo que presiona, ¿sí? Es más pequeño acá y más duro en el fondo. Es súper fácil. A ver quién quiere hacerlo. Y se siente súper fácil, ¿no? ¿Y cuánto vale esto? Pues esto vale como 8.000 pesos, 10.000 pesos, vale una pecera de este tamaño. No, no, no son tan caras como uno cree. Esto vale como 10. Bien, entonces con eso lo podemos hacer. Listo. Entonces ahora sí necesito nuevamente aquí yo. Ahí podemos hablar del principio de Arquímedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Imagínense, este es un buzo. Entonces el buzo tiene su chaleco, o sea, tiene el tanque y todo eso, pero para la flotabilidad lo más importante es el chaleco, ¿no? Uno llega ahí, se tira al agua con el chaleco inflado, se pone el equipo antes de lanzarse o se pone el equipo ya flotando, se lo pone acá, ¿no? Eso tiene conectado el chaleco es inflable y está conectado por una de las mangueras que se llama tráquea, está conectado bueno, no, esa no es la tráquea, está conectado al octopus, que es el regulador, ¿no? Que se pone aquí atrás. Ese tiene 4 salidas, una va para el chaleco, otra va para la tráquea, ahí sí, otra va para lo que uno respira acá y otra es de emergencia por si el del vecino se quedó sin aire. Entonces tiene 4 salidas, se llama el octopus, ¿no? El pulpo. Entonces uno sale ahí, levanta la tráquea y suelta todo el aire. Y entonces sale todo el aire del chaleco y va para abajo. Cuando uno llega ya a la profundidad a la que quiere estar, entonces uno hace tss, con la tráquea, hace tss, y con eso entonces le echa un poquito de aire al chaleco. ¿Qué fuerza me hace hasta que me quede equilibrado? ¿Qué fuerza me hace el agua? Si esto solo fuera agua, y yo recortara una figurita de agua exactamente igual a mí, entonces eso se quedaría ahí quieto, ¿no? Porque el agua no se hundiría ni subiría. Si estuviera quieta el agua. Si se estuviera moviendo el agua, pues entonces hay turbulencias y cosas de esas. Pero digamos, si está más o menos quieta, entonces la fuerza que tiene que hacerle todas las moléculas chocan por abajo, chocan por arriba. La fuerza que le tiene que hacer es igual, suma de todas esas fuerzas debe ser igual al peso. Porque el agua se sostendría. Entonces la fuerza que le hacen las moléculas es igual al peso de eso si fuera de agua, porque está lleno de agua, ¿no? Y el agua no se va a hundir porque es un pedazo de agua ahí en el resto del agua. Entonces, la fuerza que le hace es igual al peso del agua. Si yo ahora reemplazo el agua por mi persona, las moléculas ni se enteran. Para ellos es en la misma área, le pegan con la misma fuerza, entonces le van a hacer la misma fuerza que le hacían antes. O sea que la fuerza es igual, la fuerza que le hacen las moléculas es igual al peso de eso si fuera de agua. Ese es el principio de Arquímedes. Ahora, si yo peso más que eso lleno de agua, entonces me hundo. O sea, si mi densidad es mayor que la del agua. Si yo peso menos, subo. ¿Cómo puedo hacer yo para pesar menos allá abajo? ¿Qué puedo hacer? ¿Yo voy a poder pesar menos? No. A mí me mandaron allá con un tanque de aire, ¿no? No de oxígeno. Si fuera de oxígeno, uno empieza a convulsionar, ¿no? Entonces, aire o nitrox. Entonces, digamos que tengo aire comprimido y me mandaron con tanto y eso pesa tanto y yo peso tanto, eso así. Es más, si no respiro, pues ni siquiera va a salir burbujas, o sea que yo peso lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que puedo cambiar? No puedo cambiar mi peso. ¿Qué puedo cambiar? Mi volumen. Si yo transfiero aire que está en los tanques al chaleco, el chaleco se infla, ahora va a tener más volumen. Entonces el volumen aumenta, ¡pim! Y entonces en ese caso la fuerza que hace, eso si fuera de agua pesaría más, y entonces ahora la fuerza que le hace el agua es mayor y yo subo. ¿Y cuál es la idea ahí? Es ni suba ni baja, ¿no? A medida que yo voy gastando aire, el aire va saliendo, yo voy a empezar a pesar menos, y entonces el agua me empieza a jalar para arriba, y entonces yo tengo que ir soltando el aire del chaleco.
Y cuando voy a subir, suelto todo el aire. Y subo solamente con la fuerza de mis aletas, porque si llego a inflar el aire, el nitrógeno que ha entrado en la sangre se vuelve burbujas y no deja salir, no deja que se riegue el tejido. Y si eso pasa acá, una trombosis. Si eso pasa acá, mejor dicho, ojalá no pase aquí, es lo peor. Entonces tengo que subir a 15 centímetros por segundo. Entonces saco todo el aire de forma que el peso me empuje para abajo y yo solo subo con la fuerza de las aletas. Bien. Si desinflo, me voy para abajo. Entonces, entre más hondo, más presión. Y la presión, entonces con eso también podemos calcular la cosa, ¿no? Si hay un bloquecito de agua, la presión de arriba debe ser un poco menor que la presión de abajo para que esto se sostenga. Porque aquí le hace una fuerza por área, aquí le hace una fuerza por área y aquí tenemos el peso. Si yo sumo las tres fuerzas, pues yo lo que esperaría es que la suma de las fuerzas dé 0. ¿No? Ahí está la deducción, que es la que siempre hacemos. ¿Cuánto vale la presión aquí abajo? La presión aquí abajo es suficiente como para sostener la columna de aire, pero no es originada por el peso. ¿Sí me hago entender? No. ¿Cierto? Otra vez. ¿Qué origina esta fuerza aquí? El choque de las moléculas y un poco los resortes, pero más que todo el choque. Si esas moléculas están moviendo así y yo pongo la mano acá, me siguen chocando acá. Aquí, ¿cuál peso de cuál columna de aire? Ahora, si yo me meto aquí debajo, también me hace la misma fuerza, ¿sí? Y aquí hay una estructura sosteniendo esa columna de aire. Entonces, no es que esa columna de aire pese encima mío, es que para que esa columna de aire no se hunda, esto aquí tiene que estarle golpeando. ¿Sí? ¿Y con qué fuerza le golpea? Pues con el peso de todo esto, o sea, por ρGH. ¿Sí? O sea, esta presión por el área va a ser igual a la presión atmosférica más ρGH. En el agua, entonces, más o menos por cada 10 metros que yo baje, aumenta una atmósfera. Pero entonces, como la presión es generada por el choque, por el movimiento, entonces no importa la dirección, yo voy a sentir más o menos la misma presión. Bueno. Y entonces ahora sí, gases ideales, que es la parte más bonita para decir, traje todo esto. Entonces, gases ideales. ¿Qué es un gas ideal? Es el que su energía es solo cinética, o sea que solamente son las moléculas, movimientos así, y no hay ninguna atracción ni repulsión entre las moléculas desde lejos que generara como un resorte, como una energía potencial, no hay nada de eso, solo es cinética. Y entonces la primera cosa interesante es, ¿dónde va la bombita? Yo la tengo inflada así, y ahí tengo choques, con 4 bolitas que hay ahí adentro. Si yo ahora la inflo más, y la agito lo mismo, ¿qué va a pasar? Que los choques son cada vez más espaciados, se demora más tiempo entre choque y choque, o sea que va a haber menos choques por unidad de tiempo, menos fuerza, menos presión. Si yo aumento, siento menos presión. Si yo disminuyo el volumen, siento más presión. Háganlo, se siente. Se lo pueden pasar a los niños, chan, 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 que lo hagan, eso se siente. ¿No? Esa es la ley de Boyle. Que a mayor volumen, menos presión. Si quieren sin fórmula, sin escribir la fórmula, a mayor volumen, menos presión. ¿No? Ejemplos. ¿Aquí no sacan a las 11 o sí podemos estar un poquito más? ¿Ah? Vamos a tener problemas, como 10 minutos de problema. ¿Cierto? Claro, ¿cierto? Una bomba de vacío. Ahora, también se puede hacer esto. All right, guys, what are we doing? We are putting marshmallows inside of a vacuum, releasing the pressure so the marshmallows will expand. Más menos. Entonces, y van a sacarle el aire, ¿no? Okay, let's give it a shot. Close the mouth.
Keep on going. Oh man, that's popping corn. Look how big it is now. Only a little bit cool. Okay, stop it. Release it. And now we're going to release the valve. Here we go. It's going to be the one with the ball. ¿Sí? Eso se puede. You are going to have fun No joke, boss. It is empty. Bueno, eso se puede hacer en clase. Aquí tengo una jeringa de 60 mililitros. ¡Guau! Y aquí un pedazo de masmelo que como se cayó ya no me lo puedo comer. ¿Puedes enfocar, por favor? Entonces, coloco el masmelo acá, meto la jeringa. Y entonces ahora miren, si yo tapo aquí y jalo, el masmelo se crece. Miren. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo lo puedo hacer que se vea. Ahí sí se vio, ¿cierto? Ahí va. ¿Ok? Entonces es fácil de hacer. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Adentro hay burbujas. El masmelo está lleno de burbujas por dentro. Esas burbujas están con aire a presión atmosférica. Si yo disminuyo la presión de afuera, entonces disminuyo la presión, aumenta el volumen. ¿Bien? Aumenta el volumen de las burbujas. Ahora, una cosa aquí. Buceamos. Vamos a bajar 30 metros. Entonces, aquí la presión es la atmosférica, una atmósfera, y por cada 10 metros que yo baje, aumenta una atmósfera. O sea que aquí hay 4 atmósferas. Si yo llego acá y lleno mis pulmones de aire, bueno, uno llena los pulmones como 5 litros y medio, pero digamos que lo lleno con 4 litros. ¿Sí? Y me hundo. Ahora mis pulmones aquí abajo, ¿qué volumen tienen? 1 litro. Si aquí eran 4 litros, si yo aquí 4 litros y a una atmósfera, a 4 atmósferas van a ser 1 litro. Como son 1 litro, entonces mi volumen va a ser más pequeño y la fuerza que me hace el agua va a ser más pequeña. Por eso llega un momento en que uno baja a pulmón y hay un momento en que ya uno baja solo, que el solo peso lo va mandando sin necesidad de soltar el aire. O sea, lo que uno se vuelve negativo, dice uno. Entonces, y después, si yo no suelto el aire y vuelvo a subir, ¿qué pasa con mis pulmones? Se expanden otra vez a 4 litros y no hubo problema. El problema es cuando ustedes no bajan así, sino que están bajando con tanque y aquí abajo hacen y se llenan el pulmones aquí abajo con 4 litros. Si suben a toda, un tiburón, y suben así, esos 4 litros se vuelven ¿cuántos litros? No, 16. 4 veces más grande y los pulmones hacen y se rompen los pulmones, se llenan de sangre, se ahogan, ya no pueden respirar y va para abajo. ¿Sí? Esa es una de las muertes más raras en buceo, pero pasa muy de vez en cuando. O sea, por ahí una vez cada 5 años en Colombia. Bien. Ahora, regálenme otra vez la bombita. ¿Quién tiene la bombita? ¿Quién? Ah, listo. Entonces, si yo agito despacio, la presión es pequeña. Si yo agito más duro, la presión es mayor, se siente en las manos. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Si el volumen es constante, miren, aquí el volumen es constante, al aumentar la temperatura, aumenta la presión. Eso se llama la ley de Gay-Lussac. Y entonces eso se pueden hacer unas experiencias demostrativas espectaculares, ¿no? Por ejemplo,
Hay uno que es parecido, que ustedes cogen una botella, la llenan con, le echan algo caliente, ¿sí? Por ejemplo, le echan un pedazo de papel incendiándose, la echan y tapan con el huevo, y entonces se apaga la llama y el huevo entra, ¿no? Hay muchísima gente que cree que eso es porque se quema el oxígeno y entonces que disminuye. No, lo que pasa es que si quema el oxígeno y produce dióxido de carbono, ¿sí o no? Entonces reemplazamos el oxígeno por el dióxido de carbono, no hicimos casi nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el aire que estaba adentro estaba caliente. Cuando tapé, ahora el volumen quedó constante. Y cuando se enfrió la botella, entonces la presión disminuyó. Entonces, como la presión es menor adentro que afuera, el huevo empuja. Ahora, miren, aquí tengo un poquito de agua. ¿Sí? Le voy a echar un poquito de agua a la botellita. Y la voy a poner sobre y mientras tanto, sobre una llama. Mientras tanto lo vemos. Claro que me rinde más si lo pongo acá, ¿no? ¿Sí? Ah, lo acabo de apagar. Bueno. Aquí también con una botella se puede hacer que, por ejemplo, cuando uno lo mete en agua caliente, entonces aquí la presión es constante porque es la atmosférica. Lo que va a cambiar es el volumen. Entonces, a mayor temperatura, mayor volumen. ¿Y qué va a pasar con la bombita? Vamos a ver. ¿Sí? Ah, eso no lo conozco. Entonces miren, ahí funcionó bien, ¿cierto? Funciona con cualquier cosa que se infle. Y si ahora lo pongo en hielo, ¿sí? Si ahora lo pongo en hielo, entonces está la ley de Gay-Lussac, ¿no? Que el volumen cambia con la temperatura, a presión constante. Si lo pongo en hielo, entonces ahí ya cae flácido. Listo. Muy bien. Mientras tanto les muestro que eso se puede hacer con cosas muy grandes. Tight. Twist. Twist. That's fine. Ah, lo apagué otra vez. Squeeze. Sí, me ayuda. Así es. Come on, go. Patience. Patience, my child. Patience. Patience. Lo apagué otra vez. Sí. Necesito que ayude. Now, throw some water on it. Yeah. Oh no, just grab the ice unit with your hands. ¿Ya está saliendo vapor? Sí, ahora sí. Se apagó igual. Lo voy a encender. So wet. Enciéndelo, por favor. Y ya no lo puedes colocar. ¿Ah? Sí, ponlo. Te vas a quemar. Cuidado. Bueno, ahora sí.
Ya, ahora sí está hirviendo, está saliendo aire. Entonces, 1, 2 y 3. No. Bueno, paciencia. Entonces, la ley de Charles, ¿no? Ya acabamos de hacer esta práctica. ¿Sí? Ya la hicimos. ¿Y qué pasa si aumento el número de partículas? ¿Qué pasa si yo coloco... ¿Dónde está mi bombita? Acá. ¿Sí? Si tengo la bomba con un volumen y 4 partículas ahí y le hago así. ¿Sí? O de pronto más grande así. ¿Qué pasa si ahora meto más partículas? ¿Qué pasa si ahora en lugar de 4 meto 8? La presión va a aumentar porque hay más choques, ¿no? O sea, se agitan a la misma temperatura porque la energía va a crecer, ¿cierto? Porque son más partículas. La temperatura va a ser la misma porque la energía cinética por partícula va a ser igual, o sea, se van a mover con la misma velocidad que antes. Pero ahora son más o menos partículas. Entonces la presión va a crecer. Y eso se siente de una. ¿Bien? Entonces, podemos resumirla en eso así. Si aumento el volumen, hay menos choques y disminuye la presión. Eso quiere decir que volumen por presión es como una constante, porque cuando el uno sube, el otro baja. Entonces puedo pensar que volumen por presión igual a una constante. ¿Sí? O sea, P1V1 igual a P2V2. Si aumento la temperatura, los choques son más fuertes y hay más choques por segundo. Ambas cosas. Porque como se mueven más rápido, se demoran menos tiempo entre viajar de un lado al otro de la bomba y entonces los choques son más frecuentes. Y además cada choque es más fuerte. Entonces por ambos lados la presión aumenta con la temperatura. Esa es la ley de Gay-Lussac. Si aumento el número de moléculas, entonces hay más choques. Entonces aumenta la presión. Entonces fíjense, PV tiene que ser igual a algo constante, ¿no? De la primera. Y además, eso que esa constante, la presión aumenta cuando aumenta el número de moléculas, cuando aumenta la temperatura, y hay una constante que lo relaciona. Esa constante se llama la constante de Boltzmann. ¿Sí? La constante de Boltzmann. 1.34 por 10 a menos 23 julios por grado Kelvin. Y entonces, esta es la ley de los gases ideales, que recoge todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que nos ha funcionado con los muchachos? Es hacer primero lo cualitativo, que son todas estas cosas. Y fíjense que yo estoy poniendo linealmente proporcional. ¿Hay alguna cosa por la que ya pueda deducir que es linealmente proporcional? Ninguna. O sea, lo puedo deducir usando mecánica estadística. Pero ese no es el tema, no es lo que le enseñan a los niños. Entonces, lo que se les enseña es que por los experimentos sí da que son líneas rectas, etc. Y entonces, ¿qué experimentos? Hay experimentos que se pueden hacer con la jeringa, colocándole pesos y viendo cómo cambia el volumen, colocándole monedas. Y viendo paquetes de monedas y uno ve cómo va bajando. No es tan preciso. Entonces, mejor utilizar un simulador. Entonces, que los niños tomen datos con el simulador. Pues es como una trampa, pero funciona. Entonces, ahora, después de esto, entonces quiero para terminar, quiero mostrarles 3 casos y ustedes me dicen qué está pasando en cada caso. Ah, ¿sí entienden por qué la botella, la vaina esta se... ¿Por qué estalla? En el momento en que yo lo cierro, entonces ya el volumen queda constante. Si se enfría, entonces la presión disminuye. Entonces la presión va a ser mucho menor adentro que afuera. Es lo mismo que la botella y el huevo. No es que quemo el dióxido de carbono, ni quemo el oxígeno, ni nada de eso. ¿No? Es muy chistoso, pero uno se come ese cuento muchos años. Bueno, entonces, les voy a mostrar 3 problemas y ustedes me dicen qué pasa en cada uno. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Ahí va el primero. Nuestro experimento de física se trata del termómetro casero. Yo soy Daniela Toro Bedoya. Yo soy Lina María Bedoya y María Alejandra Bedoya. Nosotras cursamos el grado 11 de Confama. Entonces, los materiales son agua, preferiblemente de canilla, alcohol etílico impotabilizado al 90%, un EPAN de 500 mililitros, plastilina, agua fría, un pitillo. La tapa del envase debe ir con un hoyo en el centro por el cual pueda cruzar el pitillo. Anilina mineral o vegetal y agua caliente hirviendo.
Bueno, primero debemos revolver lo que es la anilina con el agua. Ya la tenemos revuelta. Luego la debemos vertir en el envase. Va alcohol y el agua y la anilina. La camarógrafa. Entonces, pero está muy bien hecho. O sea, les sale de uno. Bueno, luego debemos sellar el envase. Lo más preferible pues es que no pueda salir por el medio del pitillo, no se pueda salir el oxígeno o el aire. El aire. Es Entonces le colocamos un pedacito de plastilina para poder que quede así plastilina. el pitillo. Al invertir esto en el agua caliente, se debe de subir el agua. Notamos que la presión sube, entonces notamos que el agua va subiendo al estado de que va midiendo la temperatura. Si lo quitamos y lo colocamos en el agua fría, se notará que se baja la temperatura. Re bien, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo funciona ese termómetro? ¿De quién? No. No. Un poquito, pero no. O sea, sí. Y lo que cambia es el aire adentro. Entonces el aire, pues digamos, aumentaría un poquito su volumen, pero tiene que empujar el agua. Entonces no se va a expandir tanto. El aire está hecho para que no se salga. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? Si el volumen es constante y la temperatura sube, ¿qué le pasa al aire? ¿Aumenta su? Aumenta la presión. Entonces, otra vez, Gay-Lussac, si aumenta la presión, entonces, ¿qué pasa? Empuja la columna de agua. Entonces, el aumento de presión va a ser igual a la altura de la columna de la agua. Como en un termómetro, con un barómetro. ¿Ven? Entonces lo que aumenta es la presión, o sea, la explicación de las muchachas es perfecta. ¿Sí? Uno muchas veces confía en la explicación. Bien, no es que el volumen, no es que el agua se dilate. Ahora, el aire sí se expande un poquito, porque si esa columna de agua salió ¿de dónde? Pues de que cambió un poco la altura. Pero por efecto fue de la presión, no, ahí sí no les da que el volumen es proporcional a la temperatura, ¿no? Para que funcione eso que el volumen es proporcional a la temperatura es en grados Kelvin, ¿no? 0 grados Kelvin, 0 volumen. Bien. Ahora, ¿cómo funciona un globo? Un globo de estos que vemos en las películas, que entonces tienen aquí unos quemadores. Y entonces aumenta la temperatura. ¿Qué cambia? A ver, el volumen, no, ya está inflado. Si aumentara el volumen, se raja. Sí, aumenta la temperatura. ¿Y porque aumenta la temperatura, aumenta qué? La presión. Si aumentara la presión, entonces yo tendría una fuerza así en todos lados, igual para abajo que para arriba, y eso no sube. Entonces, ¿qué aumenta? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, miren, veamos pensando. Primero aumenta la temperatura. Si le aumenta la temperatura, entonces sí va a aumentar un poquito la presión. Eso quiere decir que la presión adentro va a ser un poquito mayor que la presión afuera. ¿Y esto está cerrado o abierto? Abierto. ¿Qué pasaría si estuviera cerrado? Aumenta la presión y se raja. Entonces está abierto, con la presión adentro es mayor que la afuera, la presión va a sacar el aire. Entonces saca moléculas. Entonces el número de moléculas aquí adentro va a ser menor que afuera. La presión va a ser la misma, porque está abierto. Entonces si está abierto, la presión adentro es igual a la presión afuera, pero como esto está más caliente, el número de moléculas aquí va a ser menor que afuera. O sea, las menos moléculas pero moviéndose más rápido para que den la misma presión. O sea, cuando llega a equilibrio, entonces aquí la presión adentro es igual a la presión afuera. Ya no hay flujo de aire.
Al principio sale un poco, pero cuando ya está la temperatura equilibrada, la presión adentro es igual a la presión afuera, pero aquí hay moléculas moviéndose más rápido, mayor temperatura, pero menos moléculas. Entonces, si es menos moléculas, ¿cuánto pesa esto? Es menos denso que el aire de afuera. Entonces, por Arquímedes, entonces, ¿qué fue lo que cambió ahí? La densidad. Ahí aumenté el volumen, aumenté la temperatura, disminuí la densidad para que la presión fuera la misma. Aquí, ¿y este cómo es? Se puede hacer con un gotero, pero es que me pareció más bonito con esta filmación que es con globos. Y claro, los globos están amarrados. Ahí dicen una cosa rara que... Bueno, ahorita vemos. No, no están amarrados, están cogidos por las tuercas. ¿Sí? Eso se llama el buzo de Descartes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Si yo comprimo la botella, aumenta la presión, ¿cierto? Si aumenta la presión, entonces el volumen de aire aquí adentro disminuye. Si el volumen de aire disminuye, entonces entra un poquito de agua también, ¿no? Porque si el volumen disminuye, aquí va a subir, pero no importa tanto. Si el volumen disminuye, entonces ahora la fuerza que le hace el agua es menor y va para abajo. ¿Otra vez? Lo mismo que cuando uno baja allá abajo, si suelta el aire, entonces el volumen disminuye y el agua ya no le hace tanta fuerza. Entonces baja. ¿Sí? Si no quieren hacerlo con los bombitos y no sé qué cosa, lo pueden hacer con un gotero. Funciona igual. Porque la tapita del gotero también se comprime y se expande. Pero con los globos se ve más bonito, con los globos se ve mucho más bonito. Y amarran los globos y funciona lo más de bueno. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, ¿qué hemos visto? Que para hacer los gases ideales hay que hacer primero lo cualitativo. Primero, si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Si aumento el volumen, disminuye la presión. O sea, que sube y que baja, ¿no? Nada de fórmulas. Primero la idea intuitiva, si esto sube, si esto baja. Yo les puse las fórmulas al lado porque era para ustedes, pero para los niños primero la idea intuitiva. Y después lo cualitativo. O sea, primero lo cualitativo, después lo cuantitativo. Si lo cualitativo no funciona, lo cuantitativo jamás va a funcionar. O sea, si lo cualitativo es claro, entonces ustedes están construyendo una intuición. Los niños están construyendo su intuición, están puliéndola. Si no funciona bien, se las cambian. Por ejemplo, donde la intuición funciona mal, en eso de que uno quema el oxígeno. ¿Sí? Pero no está produciendo dióxido de carbono. Entonces uno pule la intuición. Pero cuando tengan la intuición correcta, las fórmulas solamente van a ser una ayuda para que quede correcto. En cambio, si ustedes ponen primero las fórmulas es como lo que yo le debo creer. Uy, le debo creer a una fórmula, al Dios de las matemáticas, pero entonces yo no sé cómo es eso, ¿no? Es un Dios raro, yo no lo entiendo, ¿no? En cambio, si las cosas son cualitativas, como todo esto, entonces se vuelve intuitivo. Ah, sí, no sé qué, mire, ahí puedo predecir qué va a pasar. Puedo predecir que va a subir, puedo predecir que va a bajar, puedo predecir ese tipo de cosas. ¿Ven? Entonces, primero lo cualitativo, después lo cuantitativo. Bueno, ok. Entonces, con eso, ¿qué hemos visto de la otra cosa? Pues presión es la fuerza normal, ¿sí? En los gases es de choques, en los sólidos es de resortes, en los líquidos es más que todo de choques, pero también tiene un poco de resorte. Y temperatura es qué tan rápido se mueven las moléculas. Y la energía cinética por molécula es la temperatura. Y la energía cinética total es la idea que tenemos de calor. ¿Y qué es calor latente? Pues que cuando una transición de fase, la energía que le estoy dando de más se está invirtiendo en romper enlaces, o sea, en cambiar la energía potencial en lugar de en aumentar el movimiento.
se aumenta la energía potencial pero no la cinética. Y eso se llama calor latente, hasta que ya se hayan roto suficientes para que se puedan volver a mover en grupo. Entonces, ¿qué es calor? En este momento sabemos que lo que llamamos calor, la idea intuitiva que los niños tienen calor, es realmente energía cinética. Y los físicos le dieron nombre de calor a otra cosa, por razones históricas. ¿Qué es calor? Pues va a ser trabajo de contrabando. No se pierda en la próxima clase. ¿Listos? Entonces, gracias a ustedes.